Bien, Dios les bendiga a todos. Amén. Bien, están pasando las semanas y bueno, Dios nos está bendiciendo con estas preciosas clases, y la perseverancia es lo más importante. Vamos a continuar entonces ya terminando los primeros 400 años, 450 años de la historia de la Iglesia. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que nosotros hemos estado hablando aproximadamente en este tiempo, durante estas aproximadamente 7 semanas, que hemos estado 8 semanas, hemos estado hablando de un periodo de la historia de 400 a 450 años. Eso está claro, ¿no? Amén. Histórico. La historia de la Iglesia a partir de que nace Jesucristo en el año 0, ¿cierto? Muere en el año 33, ¿cierto? Después de 3 años de ministerio. Y los primeros 100 años se cuentan hasta el año 100, ¿no es verdad? Hasta cuando muere el último de los apóstoles, digamos, que es Juan el teólogo, en la isla de Patmos, digamos. Después de estos 100 años comienza un periodo más o menos 250 años de lo más importante, lo más relevante, digamos, que son las persecuciones. Eso sería hasta el año 350 más o menos. Hasta que el emperador Constantino, ¿cierto?, se empodera y toma el cristianismo y finalmente este cristianismo domina el imperio, digamos. Pero durante ese periodo de tiempo, no solo, ¿cierto?, suceden las persecuciones. Además de las persecuciones hay otros hechos relevantes durante todos esos años. Y son el desarrollo del pensamiento cristiano, ¿ya? A través de los padres de la Iglesia primero, que son los discípulos de los discípulos, y después están los apologistas y los teólogos. Los teólogos que fueron grupos de personas que durante ese tiempo de persecución, después que murieron los apóstoles, ¿cierto?, se levantaron a defender la fe. ¿De qué la defendían? La defendían de las injurias, las mentiras, los prejuicios que se levantaron contra estos cristianos. ¿Qué son los apologistas? Apologistas. Son apologistas, los padres de la Iglesia, ¿sí? ¿Qué significa la palabra apologista? Bueno, los apologistas son los que se le denominan escritores o pensadores, obispos, líderes de la Iglesia, que escribieron defensa. La palabra apologista viene de la palabra apología, y apología viene de una palabra que significa defensa. Defensa del Evangelio, digamos, en este caso. Entonces, apologista viene de la palabra apología, y apología significa defensa. Entonces, estos líderes de la Iglesia de estos años, ¿cierto?, se levantaron y escribieron argumentos, ¿cierto?, contraargumentos, porque había muchas acusaciones, prejuicios, y comenzaron a escribir. La clase anterior habíamos visto la carta a Diogneto, ¿cierto?, que se le desconoce el autor, en donde hacía una defensa muy bonita acerca de estos primeros creyentes en estos años. Me recuerdo que decía que hacían reuniones, pero no hacían lecho, porque había un prejuicio que los acusaban a los cristianos que se juntaban en lugares oscuros y hacían orgías. Entonces, estos escritores, los padres de la Iglesia, teólogos, fueron los líderes que comenzaron a desarrollar la defensa y ya a escribir algunas definiciones teológicas, ¿ya? Eso estuvimos viéndolo la semana pasada, para hacer un resumen de esto. A ver, bueno, yo no quiero que olvidemos esto, hermanos, el mapa, que siempre tengamos claro acerca, ¿cierto?, del Oriente y del Occidente. Siempre eso, geográficamente, tenemos que tenernos una ubicación mediana, ¿cierto?, donde estaba Alejandría, donde estaba Palestina, donde estaba Antioquía, ¿cierto?, donde estaba Grecia, Corinto estaba por aquí, ¿cierto? Eso es muy importante que lo tengamos presente. Este es otro mapa también, pero está con los viajes, también se los estoy mandando semana a semana en las diapositivas para que siempre lo echen un vistazo. Aquí pueden ver, como le digo, Antioquía, acá está la otra Antioquía, el pastor Jorge nos había dado la diferencia entre uno y otro. Jerusalén, ¿cierto? Corinto, Atenas, ahí estaba Atenas, ¿cierto? Roma,
Importante que tengamos claro eso, el ubicarnos más o menos en el mapa. Hermano Julio. Una consulta, ¿qué divide o cuál sería el límite entre Oriente y Occidente? Son las capitales de Constantinopla. Estoy tratando de ubicarla aquí, Constantinopla. Acá está más claro. O sea, como que nosotros como hacer una línea, Sí, mira. pertenece a Oriente. Este es Oriente. Su ciudad principal es Constantinopla, el sector oriental. ¿Ya? Y acá está Italia, Roma, su ciudad principal. Este es Occidente y este es Oriente. Eso tiene que tenerlo muy claro para esta materia de... Más que nada para saber. Eso. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la historia después se diferencia. Por ejemplo, hoy día vamos a profundizar un poco más en la herejía y vamos a ver que en Occidente era más fuerte la discusión que en Oriente, y después la discusión se trasladó a Oriente, ¿ya? Entonces es importante que este mapa siempre nos familiaricemos con él, ¿ya? Estos mapas de los viajes de Pablo y estos mapas del imperio, digamos, ¿ya? Eso es muy importante. ¿Dudas hasta aquí con respecto a historias de la iglesia, hermana Gladys? ¿Más o menos? ¿Está bien? ¿Qué cosa? ¿Dudas? ¿Dudas? No, estoy bien, estoy bien. Solo a modo de alcance. El segundo mapa que usted mostró, que son los 3 viajes del apóstol San Pablo, recordemos que solamente se dan en el primer siglo. Correcto, correcto. Eso hay que tenerlo muy claro. Muy bien, alumno Alejandro. Estos viajes, que son 3 viajes que hace, se dan dentro, ¿cierto?, de los primeros 100 años de la historia de la iglesia. No olvidemos que Jesús muere en el año 33 y al año 100 son aproximadamente 70 años. ¿Ya? Dentro de esos 70 años, el apóstol Pablo aparece en escena después. ¿Cuál es su primera carta del apóstol Pablo? ¿En el año? 42 más o menos. 42. 42. Ya estaba en ejercicio cuando escribe esa carta, ¿cierto? Y dentro del primer siglo, el apóstol Pablo hace estos 3 viajes. ¿Queda claro eso? ¿Ah? Ya. Dentro de los primeros 100 años. Y para ser más preciso, dentro de los últimos 60 o 70 años. Creo que usted lo enseñó también, que esos primeros 100 años se llama la era apostólica. Exactamente. Los primeros 100 años se llaman la era apostólica. ¿Por qué? Porque los apóstoles estaban vivos. Eso. Entonces, eso es, haciendo a modo de resumen, lo que hemos visto acerca de la historia de la iglesia. Y esto, todo lo que nosotros vemos, hay que complementarlo, como yo le decía a mi hermana Gladys el otro día, con participación en clase, leyendo las diapositivas que nos mandan por el celular, escuchando los audios, porque semana a semana nos están grabando. Me dicen, no me mueva, pero yo me muevo harto. Es muy importante tomar nota, así que, y lo más importante es leer los libros. ¿Cuántos tienen los libros en sus celulares o computadores? Quiero que levanten la mano. Yo mandé 4 libros. De Eusebio, de Henry Boyd, de Jesse Lehman y de Justo González. 4 libros. Cada libro son más o menos 300 páginas. ¿Cuántos los tienen? 1 o 2. Usted no los tiene. Usted no los tiene. Exactamente. Fueron libros que se envió nuestro hermano Alejandro, fueron libros que mandó en PDF. ¿Cierto? Eso los podemos tener en el celular, leerlo en una tablet, en un celular o en un computador. Ese tipo de literatura es muy asequible. De repente no hay costumbre, pero abrimos el computador, nos ponemos a leer y se pasa el rato y se lee harto. Hermano, el cristiano promedio debe ser un cristiano lector. No podemos, ¿cierto?, no ser lectores. Tenemos que amar la lectura, hermano, amarla. Y saben que la lectura es muy complicada, pero hay que desarrollarla, hermana Gladys. La lectura se desarrolla, el cerebro es un músculo y se desarrolla esa capacidad cognitiva. Uno cuando comienza a leer es muy torpe, no entiende nada y le cuesta leer, se desconcentra y no sigue leyendo, pero hay que luchar contra eso, es como el ejercicio físico, ¿ya? Así que cristiano que no lee, aquí 25 30 minutos de clase yo hablando, usted va a capturar un 5, un 10% de lo que yo diga. Por eso le mandamos PPT, le mandamos los audios para que los vuelva a escuchar, le mandamos los libros. Todo está a disposición
para que nuestra capacidad pueda ampliarse, ¿ya? Y este es un hermoso desafío, hermano. Yo creo que debemos echar competencia en leer más libros, una cosa así. Debe ser una motivación leer. ¿Ah? Ahí el hermano Alejandro también nos compartió libros acerca de los comentarios acerca de Corintios. Cerca de 2 o 3 libros también nos mandó el hermano Alejandro. Entonces, tenemos literatura para leer. ¿Ah? Y eso se complementa con lo que nosotros semana a semana... Porque aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tocando algunos tópicos, porque si no tendríamos tiempo para tocar todos los detalles de historia de la iglesia. Son muchos acontecimientos. Hay muchos aspectos. Nosotros tocamos los más relevantes. Incluso así nos cuesta avanzar. Así que, harta lectura de los libros de historia de la iglesia. A ver si por ahí los volvemos a reenviar para que pidan asesoría a los hijos, a los nietos por ahí, que son capos en tecnología, y díganle: hazme una carpeta en un computador y guárdame los libros en ese computador o en un celular. Entonces que estén ahí. ¿Ya? Bueno, Julio. Ya, perfecto. Esos libros los deben leer. Amén. Esos libros son libros maravillosos. Cuando los lean se van a dar cuenta que todo lo que hablamos aquí está ahí y es más, se abre más la mente, es más ilustrativo. Alumno Alejandro. No sabe cómo bajarlo del WhatsApp. El próximo martes, por favor, traiga un pendrive y dígale a su hijo. Eso. Traiga un pendrive, pasen un pendrive que el hermano Alejandro le va a pasar unos Eso. libros. Traigan los pendrives. Yo lo copio acá mismo y... Por ahí podríamos hasta hacer un esfuerzo, comprar unos pendrives y regalarlos, no sé, pero hay que ver la forma de hacer, ¿cierto? Hay que hacer la forma de poder introducir esto de la comunicación tecnológica y esta comunicación que tenemos a través de estos estudios bíblicos. Porque claro, al final nos vamos a reír bonito con el diploma, pero la verdad que pasamos el próximo. Y como nosotros no hacemos prueba de examen, entonces yo no sé si usted está aprendiendo o no. Hermana Gladys, yo le agradezco, el otro día me la llevé para la casa, me la llevé para su casita y me hizo un alcance. Me dijo: usted conoce muchas cosas, habla mucho, pero la verdad que no, como que es muy rápido. Entonces, aquí hagan preguntas, cualquier duda, háganla, ¿ya? Y por eso trato de ser bien preciso y ser muy cargante en el contexto que estamos estudiando. Son los primeros 400 años, ¿cierto? Vimos los primeros 100 años que se funda el cristianismo. El crecimiento de la iglesia se expandió en el imperio durante los primeros 100 años, el contexto geográfico, político y cultural. El martirio de los apóstoles también lo vimos. La persecución durante los primeros 250 años, desde el año 100 hasta el año 350, son 250 años de persecución. Desde Nerón hasta Constantino, todos esos son los hechos más relevantes, pero no son los únicos. La semana pasada estuvimos viendo los padres de la iglesia, padres apostólicos, apologistas, polemistas y teólogos. Ya lo vimos, eso no se los voy a mostrar, pero vimos ahí a Ireneo, Hipólito, y vimos a Justino Mártir, estuvimos viendo ahí cuáles fueron sus principales obras, desde qué año tuvieron participación, estuvimos viéndolo ahí. Yo también les mandé, me parece, ese último, no, y si no se lo mando esta semana, ¿dónde están? Parece que ya se los mandé, donde aparecen todos estos hombres que hicieron historia, que fueron relevantes durante estos primeros 350 años. ¿Ya? Bien, con respecto a la herejía, yo me acuerdo que la semana anterior, a donde estuvimos conversando un poco acerca del concepto de herejía. Y el concepto de herejía no es otra cosa que es una interpretación torcida de una verdad bíblica. Existe también el concepto de apostasía y el concepto de blasfemia. La apostasía es el abandono total de la fe y la blasfemia es una injuria y reverencia a la verdad de Dios. Pero lo que más sucede históricamente en la iglesia son las herejías, que es una interpretación torcida de una verdad bíblica, ¿ya? Y yo hice un pequeño debate ese día, aquí estaba nuestro pastor Jorge, y les pregunté cuáles eran los motivos principales por los que nosotros creíamos que en las iglesias siempre iban a seguir existiendo la herejía. Y llegamos a 3 conclusiones importantes. Número 1, nuestro pastor Guillermo dijo: hay una influencia satánica del diablo que siempre nos confunde a nosotros, partiendo desde Eva, cuando le dice, ¿cierto? Entonces, sabe que después yo me escucho y se escucha bien. La primera influencia satánica cuando le dice, come del fruto porque vas a ser igual a Dios. Mentira. Es una torcedura de la verdad. Nuestro pastor Jorge hizo ese alcance. El hermano Julio dijo que la herejía en la iglesia existían por causa de que nosotros intencionalmente torcemos verdades escriturales, ¿cierto?
Y nuestro pastor Jorge dijo que el tercer motivo por qué existía la herejía era porque había un descuido de la interpretación correcta de las Escrituras, ¿cierto? Y yo quiero agregar un cuarto elemento, que es el elemento sociocultural, filosófico, ideológico de la sociedad en donde la iglesia tiene su asiento. Por ejemplo, nosotros como chilenos, latinoamericanos, ¿cierto? Suramericanos, digamos, hay todo un movimiento sociocultural. Y ese movimiento sociocultural se apega también, nosotros somos parte de ese movimiento sociocultural, somos muy influenciados. Y cuando nosotros somos influenciados por los movimientos sociales, culturales, filosóficos, ideológicos, de la cultura de donde nosotros, es muy fácil que nuestros pensamientos permeen la iglesia. ¿Y por qué se levantaron las herejías en los primeros siglos? Justamente por eso. Porque el cristianismo crece en un contexto sociocultural filosófico griego. Entonces, fue el pensamiento griego el que hizo preguntas al cristianismo. Y dijo, espérate, ¿qué relación tiene Jesús con Dios? ¿Es hijo? Si es hijo, ¿fue creado? Y después dijeron, ¿qué relación tiene Jesús con la deidad? Si es creado, ¿es Dios? Y después dijeron, ¿qué relación tiene el Espíritu Santo? Y si fuera así, estamos hablando ya no de un monoteísmo, como lo heredaron los judíos originalmente. Estamos hablando de un politeísmo, de 2 dioses, 3 dioses. Entonces, la cultura, el pensamiento filosófico cultural griego, se comenzó a hacer estas preguntas cuando recibieron el cristianismo. Entonces, tenemos muchas formas en que las herejías permeen la iglesia. Hay muchas formas de que las herejías, que es una verdad torcida, cuando ustedes digan, se torció una verdad bíblica. Y hoy día nosotros somos testigos hoy día de profundas torceduras de verdades bíblicas, profundas. Esto no es un asunto menor. Aquí nosotros estamos siendo testigos hoy día de que nuestra iglesia está sufriendo ataques directos, ¿cierto?, de todos estos movimientos fundamentalmente sociales y culturales. Yo he llegado a pensar que el arminianismo en la Reforma no hubiera tenido tanto auge si no hubiera habido un apogeo humanista. Fue el humanismo el que le dio fuerza al pensamiento arminiano. Yo postulo. Esa es mi tesis, no sé si estaré equivocado. Pero yo creo. Porque no olvidemos que con el humanismo se pasó de un concepto de una mente medieval teocéntrica a una mente antropocéntrica. Y cuando los reformadores quisieron rescatar la teología, ¿cierto?, se encontraron con una teología teocéntrica. ¿Cómo la adaptáis? Al antropocentrismo, a donde el hombre es el centro de todas las cosas. ¿Cómo la adaptas? Y la fuerza venía del humanismo, con la máxima definición de Descartes que decía el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué es el arminianismo? ¿Perdón? ¿Qué es el arminianismo? Esa pregunta es para otra clase. Fue una respuesta al movimiento reformado de Lutero, el arminianismo, de Calvino. En el siglo XVI, cuando se produce toda esta reforma a la Iglesia Católica, dentro de la misma reforma hubieron unas personas que le parecieron mal algunos conceptos teológicos. Y ahí se levantó en respuesta de eso se levantó este movimiento que lo encabezó un hombre que se llamaba Jacobo Arminio, ¿cierto? Pero para ser más preciso, ya eso habría que entrar más en detalle. Pero ya vamos a llegar allá cuánta influencia. Y nosotros, tu padre, hermano Erwin, mi padre, en Chile y Sudamérica, somos fundamentalmente arminianos. Sin saber que usted es arminiano. ¿Ah? Así que vamos a definir esas cosas en algún minuto. Hermana Moni, hermana Gladys. No entiendo qué significa herejía. Ya. Porque usted por lo que explica, pero lo que a mí la Biblia me dice, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía,
Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿A qué se refiere herejía? ¿Qué parte está leyendo? En Hechos 24:14. ¿Lo puede volver a leer? Por supuesto. Dice, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo que todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Mire, a Pablo, dentro de todas las acusaciones que le hacían, le decían que era una herejía. Entonces a Pablo le estaban diciendo que él había torcido una verdad. O sea, quédese con este concepto, hermana Gladys. Herejía es torcer la verdad. Y una de las miles de acusaciones que le hicieron al apóstol, torcer la verdad. Y una de las miles de acusaciones que se hicieron, incluso contra Jesús, fue que eran herejes. Porque alteraban una tradición ideológica y religiosa. ¿Ya? La alteraban. ¿Ah? Pero quédese con ese concepto. Herejía es una forma de torcer una verdad bíblica. ¿Ya? La mayor parte de las herejías que se comenzaron a levantar en este escenario fueron el ataque directo a la persona de Cristo, a la cristología. ¿Ya? Vamos desde el comienzo. La preeminencia de Cristo en la fe y el testimonio de la Iglesia surge directamente del Nuevo Testamento. La Iglesia primitiva, estamos hablando de la Iglesia de los primeros 70 años, de los primeros 100 años por lo menos, aceptaba a Jesús como hombre y lo confesaba y lo adoraba como Dios. Nunca hubo duda dentro del periodo apostólico y los primeros 100 años de que Jesús fuera Dios. Jamás hubo duda de eso. ¿Ya? En los siglos del cuarto al 8 aproximadamente, pero esto nace, las herejías nacen del segundo siglo en adelante. Fue cuando la persona de Jesucristo se hizo tema en prolongados debates. ¿Ya? Debates teológicos, que no siempre eran de carácter muy espiritual. O sea, se puso en duda la deidad de Cristo. Había tres causas principales de esta preocupación acerca de la deidad de Cristo, y así se formó esta herejía. Las causas por las que se empezó a reflexionar, y lo que les decía, estos griegos empezaron a pensar y decir, espérate, ¿qué tan Dios es Jesús? ¿Fue creado o no fue creado? Preguntas importantes. Pero eso, ¿qué lo provoca? El pensamiento filosófico de la época. Los griegos, con todas sus... buscaban explicaciones de todo. No olvidemos que el padre de la filosofía griega es este gran pensador que decía, cuestiónate todo cuestiónatelo. Entonces cuando le llegó al cristianismo, claro, se empezaron a cuestionar todo el cristianismo. Lo que los primeros apóstoles y discípulos de los apóstoles tenían clarito, ellos se lo empezaron a cuestionar. Hermano Julio. Disculpe que me quedé pegado ante el concepto de humanismo. Este pensar de humanismo, de humanista, ¿viene de la filosofía griega? Mira, nosotros cuando vemos el apogeo del humanismo nace en el Renacimiento, o sea, al fin de la Edad Media y al comienzo de la Edad Moderna. Por ahí, ¿cierto, profesor de historia? Voy a respaldar harto a usted en estas situaciones. Entonces, como te digo, comenzó a cambiar el concepto de la Edad Media de un concepto teocéntrico en donde Dios era el centro de todas las cosas a que el hombre fuera el centro de todas las cosas. ¿Te fijas? Y ahí nace este movimiento, este pensamiento humanista, en donde, como te digo, en su máxima expresión está Descartes diciendo el hombre es la medida de todas las cosas, todo gira en torno al hombre. ¿Te fijas? Por ahí está un poco la explicación de este concepto del humanismo, pero lo vamos a ir echando vistazo, porque vamos a ir viendo la historia y vamos a ir viendo cuándo surgen estos movimientos y la influencia que tuvieron en la iglesia. Las tres causas por las que surgen estas interrogantes con relación a la persona de Cristo. La propagación del Evangelio entre los gentiles trajo muchos griegos al seno de la iglesia. Los griegos ya venían con su pensamiento, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros mezclamos un pensamiento, una idea cultural de un lugar determinado
y lo mezclamos con este cristianismo. ¿Cómo se llama eso? Sincretismo. Siempre pasa. El catolicismo ha tenido mucho sincretismo, es muy sincretista, depende del país, de la cultura, de la población, ¿cierto? Le ponen este cristianismo y se forma este sincretismo, que es una mezcla entre las costumbres culturales y este cristianismo. Mira, nosotros vemos muchas, somos testigos de todas estas fiestas para el norte. Son paganos religiosas, eso es. Mezclan costumbres de la zona, culturales, y le ponen la religión ahí. Y se forma este concepto, el sincretismo, digamos. Claro, que son, por ejemplo, la Diana, estas fiestas de... Hace poco un pastor predicando acá dijo que él había ido al norte a una iglesia y el pastor declaró que él salía a bailar con el pastor. La diablada. Está bien, hay que mandarlo a la Biblia el pastor. Ya, número 1. Entonces, la propagación del evangelio al mundo griego. La filosofía hacía una clara distinción entre lo espiritual y lo material. ¿Se acuerdan que nosotros cuando hablamos acerca del pensamiento filosófico griego hablamos de que tenían un pensamiento súper raro con respecto... ellos desde la base decían que lo material, todo lo que nosotros veíamos era corrupto y que lo espiritual era lo divino y que cuando se materializaba se corrompía todo y que para volver a ser, digamos, divino había que morir y por eso no les cuadraba Jesús resucitado. ¿Se acuerdan que vimos esas partes? Eso es la influencia griega, digamos. Para los griegos la creación del mundo y la encarnación del Hijo de Dios constituían grandes problemas religiosos e intelectuales, o sea, no le podía comprender. Entonces fue esta inquietud sociocultural, filosófica, la que comenzó a presionar para poder llegar a la conclusión, bueno, Jesús, ¿qué pasa con Jesús? Se formaron dos grupos de controversia. El primer grupo refería a la relación de Jesucristo con Dios Padre, era Hijo, era creación, era Dios, ¿qué es lo que era Jesús? Y el otro grupo discutía que tenía que ver con relación con la naturaleza divina y humana de Cristo. ¿Era 100% Dios o era Dios y hombre? ¿O era solo hombre? ¿Ya? Entonces, ahí se instala esta controversia importante en estos primeros siglos del cristianismo. Entonces, tenemos hechos importantes en estos años. En el año 100 ya muere el último apóstol. Comienzan las persecuciones romanas a ser eliminados, estos cristianos perseguidos, muertos cruelmente, muchos de ellos. Vimos las persecuciones, vimos que no eran todos lados tan cruel, pero fueron muy crueles a la vez. Y el tercer hecho importante que se comienza a desarrollar en esta época son las herejías. Y ya vemos por qué sucede la herejía. Las herejías no son propias de los primeros siglos del cristianismo. Las herejías, hoy día estamos llenos de influencias socioculturales, de ignorancia, de orgullo en nuestro corazón, por tratar de que nosotros impere una perspectiva propia. Como decía nuestro pastor Jorge la semana pasada, ¿cierto? Ignoramos la exégesis, ¿cierto? Inventamos interpretaciones antojadizas de la Escritura y somos influenciados. O sea, me gustaría mucho, yo creo que ya más adelante al final de la clase de este tiempo de historia poder hablarle acerca de la posmodernidad, hermano. Vamos a hablar de ese tema maravilloso y vamos a ver cuánta culpa tiene la posmodernidad en el concepto que hoy día en las iglesias se predica, hermano. Vamos a ver la influencia enorme que tiene este concepto. Entonces se empezaron a levantar herejías. La iglesia perseguía por todos lados. No solo mataban a los creyentes en las arenas, ¿cierto? Sino que además muchas gracias, no sé qué sin su ayuda, mi hermana. Ya. No solamente mataban a los cristianos, habían muerto los apóstoles, ya no tenían líderes importantes. Empezó la misma iglesia a decir, a poner, ¿cierto?, autoridades sobre autoridad. Empezó a nacer el concepto del obispo, que después se desarrolló y se formó el concepto de papa.
Todo esto sucede durante estos primeros 250, 350 años después de la muerte de los apóstoles. Pero el grave daño que se produce en este tiempo, y es muy controversial, hasta muy después ya del avanzado los siglos, son las herejías. Las herejías es un problema muy, muy grave y todavía no estamos limpios de esta herejía. Por eso tenemos que fomentar las escuelas bíblicas, los institutos bíblicos en las iglesias. Dios bendiga este tiempo maravilloso y la noticia que nos tenía nuestro profesor, nuestro director ahí de ya definitivamente ir a firmar el contrato y la certificación de nuestros estudios. Amén. Vamos a ir viendo algunas herejías, aparte de esta, de la duda que surgió a través del pensamiento griego, si Jesús era Dios o no, si era creado o no, si estaba subordinado a Dios o no, ¿cierto? Aparte de esa, habían otras más, y aquí las vamos a ir viendo. El docetismo. Lean los PPT en la casa, hermano. Esto no es solo venir para acá y estar aquí. No, lean los PPT para que les quede claro. Y ejercitan, y ya para el próximo siglo, si quieren, toman de nuevo la materia de historia para que les quede más claro. Si esto, hay que perseverar en el conocimiento, hermano. Docetismo. Raíz griega doqueo, significa parecer o semblante. ¿Qué decía esta herejía? Decía que Cristo no había sido crucificado, ya que el cuerpo no era real, sino una apariencia. Mira, imagínate, esas cosas se esgrimían. Y se esgrimían, se argumentaban y se defendían. Y tenían adeptos. Estas herejías tenían adeptos. ¿Y cómo las contrarrestabas tú, po? Si tú eras ignorante, si no había un desarrollo teológico, no había un argumento teológico sólido. Entonces cuando tú leías, tú interpretabas y tú defendías tu verdad, po. ¿Te fijas? Como los apóstoles de los primeros siglos, ellos defendieron hasta cuando llegaron, porque cuando les preguntaban, por ejemplo, me imagino Pedro decía, yo lo vi en el monte de la transfiguración, yo Exacto. estaba ahí, yo oí la voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, yo lo vi. Sí. Entonces, defendía eso y todos las creían porque era su discípulo amado. Claro, el problema fue que después murieron los discípulos, los testigos oculares, presenciales, y ya después los discípulos, y muchos de los discípulos, muchos cayeron en francas herejías al final de sus vidas. Muchos desertaron del cristianismo y se fueron a otros pensamientos filosóficos también. Por eso no se consideran, a los discípulos de sus discípulos no se consideran sus escritos como sagrados, porque no tenían un argumento teológico sólido, y porque su defensa apologética era prácticamente eso, defender específicamente con relación a algún tema el cristianismo. ¿Ya? Así que Dios bendiga este tiempo maravilloso que el Señor nos permite hoy día tener la Escritura, la Sagrada y Santa Escritura, que no nos podemos perder. Si nosotros nos ajustamos a la Escritura, no nos podemos perder. Ahí el que salga diciendo una verdad extrabíblica, inmediatamente identificado. Dígame dónde está la Escritura, un argumento, dígamelo. Por eso el hermano Alejandro es tan vehemente cuando habla contra el movimiento apostólico. Porque son movimientos que no tienen solidez ni respaldo bíblico. El movimiento de la prosperidad. Iglesias, todo el cristianismo chileno habla de la prosperidad. ¿Dónde está el argumento bíblico para ser tan pragmático el mensaje del Evangelio? El mensaje del Evangelio no es pragmático, no es inmediato, no es resolutivo. El mensaje del Evangelio es trascendente, es eterno. Y cuando nosotros tomamos la Biblia para justificar argumentos que están fuera de la Biblia, por desconocimiento nuestro de la Biblia, no los podemos defender. ¿Ah? El gnosticismo, el gran gnosticismo todavía hasta la fecha nos afecta. Conjunto de corrientes sincréticas. Son muchas formas de pensamiento filosófica, fundamentalmente griegas, de la filosofía griega. Es un conjunto de corrientes sincréticas, ya le hablé lo que es el sincretismo, es la mezcla, ¿cierto?, de una costumbre cultural con el cristianismo. Filosófico, este movimiento filosófico griego donde nace el cristianismo, y religioso. Se introdujeron de forma imperceptible en el cristianismo. Las herejías siempre van a introducirse en la iglesia de manera imperceptible. No nos vamos a dar cuenta cuando de pronto hayan pasado los años y se haya afianzado una mentira, una tergiversación de la verdad bíblica. No nos vamos a dar cuenta. Hoy ya estamos hasta acá de tergiversaciones, de herejías que se predican en las iglesias. Iglesias llenas de gente
donde se les predican un montón de conceptos equivocados. Yo me preguntaba, ¿cómo una iglesia que puede tener un concepto fuera de la Biblia puede estar llena? ¿Cómo una iglesia que está hablando una herejía, franca herejía, una alteración de la verdad puede estar llena? Y lo dice la Escritura. Me recuerdo el libro. Se amontonarán maestros, dice la palabra. Se amontonarán maestros. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que quiere escuchar mentiras. Hay mucha gente que quiere escuchar mentiras. Como hay tanta gente que le encanta que le mientan, se amontonan los maestros. Hay muchos maestros hablando herejía, porque hay mucha gente que quiere oír lo que su oído enfermo quiere escuchar. Así dice la palabra. A ver si por ahí me buscan la cita bíblica. Conjunto de corrientes sincréticas, filosóficas, religiosas que se introdujeron de forma imperceptible en el cristianismo hasta ser declarada herética. Después cuando ya este cristianismo empezaba a analizar, se asentaba y pasaba el tiempo, llamaban a los concilios y decían, espérate, ¿esto que se está enseñando es o no es? Veámoslo. Y se concluía que no era herejía. Y se calificaba como herejía. Afirmaban que no había salvación solo por fe, ¿ya? Y la gracia de Cristo, sino que el iniciado, el creyente, el que se iniciaba en la fe, debía adquirir un conocimiento introspectivo. De ahí viene la palabra gnosis. La palabra gnosis significa conocimiento, análisis profundo, introspección, ¿ya? Debía adquirir conocimiento introspectivo de la divinidad. El ser humano, mediante este proceso, puede encontrar su salvación solamente a través de un proceso interno, una introspección. Se le denominaba una introspección mística acerca de la salvación, de carácter dualista, separación de la materia, que era mala, y del espíritu, que era bueno. Hermano Julio. ¿Se encuentra segundo de Timoteo? ¿Ya? Léalo fuerte, hermano Julio. Sí, está buscando el libro. Como Demos un segundito. adopcionismo, siglo segundo. Aquí le estoy dando los siglos en donde surgen esta herejía. ¿Ya? Ya vemos dos. El docetismo, que decían que Cristo es una figura, y el agnosticismo, que era todo este conjunto de filosofías griegas que hablaban acerca de una introspección para adquirir la salvación. ¿Dudas hasta aquí? El decisionismo que hoy día impera en América tiene mucho que ver con el agnosticismo. El decisionismo es yo busco el Señor, yo me convertí. El decisionismo, yo decido aceptar a Cristo en mi corazón. Hay hasta canciones que nosotros cantamos. He decidido seguir a Cristo. Usted no ha decidido nada. Lo que fue es que el Espíritu Santo lo influenció para creer. Y lloramos con el he decidido. Y la verdad que el he decidido no es muy bíblico. ¿Para qué andar con cosas? Amén. Léalo. Y segundo Timoteo 4, versículo 3. Sí. Porque vendrá tiempo cuando no se seguirá la sana doctrina. No, la sana doctrina no va, no. ¿Sabe qué? La sana doctrina no afecta. Eso no vamos a sufrir la sana doctrina. Pues ya no estamos. Nosotros no necesitamos la sana doctrina, lo que necesitamos es que nos motiven. Ir a la iglesia para que nos hablen de la capacidad personal, del empuje, de la gallardía, de la decisión. Así que esto de la sana doctrina, no nos metamos mucho en doctrina. Se relativiza las doctrinas, se relativiza la Biblia, se relativiza el estudio bíblico. Por eso no se sufre la sana doctrina. Siga, hermano Julio. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué escucha la gente? Cosas que quiere oír. Por eso yo le decía el otro día, hablaba de que el mensaje del Evangelio, ¿cuál fue el mensaje del Evangelio? O sea, el mensaje que los bautizados en Pentecostés le predicaron a los macedonios, a los elamitas, a los que estaban. ¿Cuál fue? No lo dice la Biblia, el libro de los Hechos, pero podríamos concluirlo, ¿cierto?, de los mensajes anteriores y posteriores. Fundamentalmente, arrepiéntete. Muy bien, hermana Gladys. Muy bien. ¿Ve que está entendiendo mi hermana Gladys? Carita feliz para usted, mamá. Amén. Arrepiéntete. Y ese mensaje
Es una demanda al pecador que no es amigable al oído del hombre contemporáneo. Quiero contar, pastor. Dígame. Aquí en Gran Avenida sé que esa iglesia es una herejía. Ujú. Una vez me invitaron ahí a Gran Avenida, paradero más o menos, no, paradero 27, por ahí, no me acuerdo, de Gran Avenida. Cuando entramos, las mujeres tenían que sacarse toda la ropa. Ah. Le hacían ponerse una especie de pañal y entrar a pie pelado. De verdad pasó que entré. Entré, pero no me saqué la ropa. ¿Sabes lo que hice? Solamente miré que los hombres tenían una especie de pañal acá abajo y las mujeres igual, y aquí arriba tenían un peto. Un peto se llama una cuestión que tapa aquí, amarrado atrás. Y así andaban todos. Y cuando yo vi eso, me di la media vuelta y me fui. Yo dije, no, esto no es para mí. Algo anda mal, dijo usted. Esto no me cuadra con la Biblia. Hermano, que Dios Dios nos dé conocimiento, nos dé básico y elemental conocimiento de las Escrituras para poder estar atentos frente a todo este Pero tipo. eso es herejía. Por supuesto que son movimientos heréticos. Y la ignorancia, mira, nosotros somos capaces de enorgullecernos de nuestra ignorancia, hermano Víctor. Nosotros somos tan así, nosotros somos capaces de enorgullecernos de nuestra ignorancia. Por eso hay que ser humilde y decir, Señor, trae claridad a mí. Y la ignorancia, la base de la idolatría es la ignorancia, hermano. Y aunque Dios se esté revelando, podemos ser orgullosos de nuestra ignorancia y venir a la iglesia y ser enfermantemente religiosos. Anoche hablaba con un hermano y le decía, ¿qué es lo que pasó con el pueblo de Israel cuando hace el becerro de oro? Yo siempre traigo a colación ese evento. Ellos no tenían una teología de Dios desarrollada, pero Dios se las reveló a ellos. Cuando Moisés le dice, yo soy el que soy, le dio un tremendo significado de lo que era Dios. Después va y les destruye los 12 dioses que tenían los egipcios. Ya tenían una claridad acerca de Dios tan grande, y las personas en su ignorancia insisten en hacer un becerro de oro. Y el pastor, Aarón, el que debía defender la doctrina, le dice, bueno, hagámoslo, pero adoremos a Dios a través de este becerro, porque ellos querían otro Dios. Pero el pastor le corrige la idea y le dice, adoremos a Dios a través de este becerro. Y mientras todo eso sucedía, Moisés en la cumbre del Sinaí estaba recibiendo el primer mandamiento: no te harás imágenes ni semejanza delante de mí, ni te inclinarás ni las adorarás. Lo que hace la Iglesia Católica, le pide a los santos que intercedan por... Exactamente. Ya. ¿Dudas hasta acá? ¿Bien? ¿Estamos bien? ¿Dónde queda esta palabra entonces que dice que el que sabe, hágase como que no sabe? Y el que no sabe, hágase que sabe. Esa palabra que es la Biblia. Sí, pues la Biblia. Vamos a echar en detalle, hermana Claudia. Vamos a avanzar. Adopcionismo. Jesús era un ser humano común. Esto era otra herejía. Todos nacen en el siglo II. Jesús era un ser humano común que fue adoptado como hijo de Dios en el bautismo y fue elevado a categoría divina después de que fue bautizado. Estas son herejías, hermano. Influencia derivada de la concepción mesiánica del judaísmo basada en un héroe libertador. Ella estaba más ligada al pensamiento judío, que ellos esperaban a un libertador político. ¿Ya? El adopcionismo surge casi en el primer siglo, mientras estaban los apóstoles, pero se considera dentro del segundo siglo en la iglesia primitiva. Adamismo. Esta herejía surgió en el norte de África, promocionaba la práctica del nudismo para retornar al estado de inocencia de Edén, e incluye la práctica del amor libre y el rechazo del matrimonio. También surge este pensamiento dentro de la iglesia primitiva. Es como lo que decía nuestra hermana Clave, querían andar con pañales nomás. Mientras más primitivo era mejor. El marcionismo, este es el que me encanta a mi hermano, porque si algo hoy día hay de influencia también es el marcionismo. Si nosotros, hermano, por eso la única barrera que la iglesia tiene es el conocimiento de las verdades bíblicas. Nada más. Si no está el conocimiento de la verdad bíblica, las iglesias están expuestas a todo. ¿Qué es lo que era el marcionismo? Viene de su creador, que se llamaba Marción.
Su inventor fue un agnóstico. Ya vimos el pensamiento agnóstico, ¿cierto? Redactó un canon, el primer canon del Antiguo Testamento, ¿ya? Dejando fuera todo el Antiguo Testamento. ¿Cuál era la razón? Que encontraba que el Dios del Antiguo Testamento era muy violento, era muy castigador, ¿ya? Y todos los escritos judíos del Nuevo Testamento, excepto los de Pablo, cuando dice, yo leo al Dios de Pablo y al Dios del Antiguo Testamento, yo veo dos dioses. Y dice él, el Dios del Antiguo Testamento es muy agresivo, no está evolucionado. Es un Dios que no es muy primitivo. Marción hizo un libro con respecto a eso, una Biblia. Marción se creó su propia Biblia. Tomó los escritos sagrados, sacó, dejó los más lindos y se creó su propia Biblia. ¿Ya? Separa a Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, del Dios del Nuevo Testamento encarnado en Cristo. Hace dos religiones paralelas, con una única conexión geográfica. Dios no castigará a nadie y no hay resurrección física. A grandes rasgos, ese era el pensamiento de este Marción. Y crea este movimiento. Y es tan grande, yo tengo dos videos. A ver si la próxima semana se los voy a mostrar, donde habla acerca de este líder, hijo de un obispo que nació en Sinope, en la actual Turquía, dice la historia de este Marción. Hijo de un obispo que tenía mucha plata, era muy inteligente, era muy capaz, inflexible, era muy rígido. Y este personaje, como le digo, tenía muchos recursos y trajo a la iglesia en ese tiempo un diezmo, una ofrenda. Interesante. Trajo el valor de una casa en la actualidad a la iglesia, imagínate. Bueno, que llegué acá yo donde el pastor Jorge le diga, mi pastor aquí tiene unos 120 millones, unos 80 millones de pesos. ¿Ah? Acépteme en su iglesita, déjeme congregarme acá, ¿cierto? Y el pastor me pone a predicar y me da la oportunidad de enseñar, a hacer clases de historia de la iglesia, y me empiezo a correr con los tarros propios, a enseñar herejías. ¿Ah? ¿Qué hace el pastor Jorge? Tiene que parar el tiro. Ajá, ¿ve? Puede decir, a ver, Juvenal, llegar a un acuerdo conmigo, decir, mira, tú das importantes ofrendas, hijo, por favor no enseñes estas cosas. ¿Sabes lo que hicieron los líderes de la iglesia? Pescaron su ofrenda, se la echaron en un bolso y lo echaron. ¿Defendieron? En ese tiempo la iglesia defendió la fe, defendió la autenticidad del evangelio. La iglesia cristiana de los primeros 3 siglos sufrió una gran ola de herejías. De hecho, podríamos decir que es la época de la historia en la que los pastores, escritores, teólogos y apologistas estuvieron enfocados casi totalmente en atacar las herejías que se propagaban como un virus. Lo paradójico es que la gran mayoría de estas herejías han vuelto a surgir con el pasar de los siglos y siempre encuentran la manera de regresar y actualizarse. Esto es especialmente cierto con el marcionismo. Con su intención de eliminar al Dios enojado del Antiguo Testamento, su optimismo sobre la supuesta capacidad del hombre de ser mejor por sí mismo y su afán por dejar de lado la Biblia que Jesús leyó. Entonces, ¿quién era Marción y por qué su proyecto podría estar aún vigente? Marción nació en Sinope, en la actual Turquía, en el año 85 después de Cristo, en la provincia norteña del Ponto, a orillas del Mar Negro. Marción era hijo de un obispo. Era un hombre inteligente, capaz, duro, inflexible, vanidoso, rico y ambicioso. Se dirigió a Roma en algún momento entre el año 135 y el 139 después de Cristo y fue aceptado como miembro de la iglesia en la ciudad. Incluso dio una gran ofrenda a la congregación, 200.000 sestercios, que podrían equivaler a más de 100 salarios anuales del momento. Su paso por la iglesia en Roma, sin embargo, no duró mucho. Fue formalmente excomulgado en el año 144 después de Cristo y sus ofrendas se fueron con él. Las razones por las que fue excomulgado fueron muchas y muy graves.
Durante casi un siglo después de su muerte, fue el hereje más reconocido de la Iglesia, con la oposición de Justino Mártir, Ireneo, Clemente, Tertuliano, Hipólito, Orígenes y Policarpo, que lo llamó el primogénito de Satanás. Fue uno de los pocos herejes que tanto los cristianos griegos como los cristianos latinos se unieron para condenar. Después de su excomunión, Marción viajó por el mundo como misionero con su peculiar versión del cristianismo y ganó muchos conversos. Según Tertuliano, Marción plantó iglesias como las avispas hacen nidos. La iglesia de Marción era rigurosa, exigente, bien organizada y durante aproximadamente un siglo fue bastante exitosa. Los errores teológicos de Marción tuvieron una raíz principal. Él se negaba a creer que el Dios del Antiguo Testamento fuera el mismo que el Padre del Señor Jesucristo. Marción simplemente no podía creer en un Dios lleno de ira, así que tiró el Antiguo Testamento y creó su propia versión del Evangelio de Lucas y versiones editadas selectivamente de las epístolas de Pablo. Cuando terminó con todo su trabajo de corte y pegado, Marción tenía el cristianismo que quería, un Dios de bondad y nada más, un mensaje de inspiración. Una Biblia que eliminaba las partes incómodas sobre la ira de Dios y el infierno. Para él había una contradicción fundamental entre la ley y el amor y la justicia y la gracia. Marción pensaba que el verdadero cristianismo era defectuoso por incompatibilidades en el corazón de su enseñanza. Su solución fue radical. Lo que había que hacer era una reafirmación de la fe, y para Marción esa reafirmación debía centrarse en lo que para él era el evangelio esencial, es decir, el amor, la misericordia y la compasión, que se muestran en la vida y en las enseñanzas de Jesús. Esto para él era todo lo necesario, era el plan para la humanidad nueva y pura. Según Marción, no había otra base verdaderamente cristiana para la fe o la moralidad. Lo que Marción no podía soportar era la nota de juicio que acompañaba la predicación del mensaje cristiano. Las advertencias que venían con la enseñanza de la ley, el llamado a la obediencia y la amenaza del infierno. Para Marción, la imagen de Dios dada en el monte Sinaí, con un Dios cuya presencia se manifestaba en truenos y relámpagos, con personas que se encogen de miedo, es simplemente inadmisible. Un Dios que hace temblar a su pueblo con temor, un Dios con el cual tienen miedo de comunicarse, no podría ser el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Según él lo veía, era necesario purgar el cristianismo de su tiempo para que el evangelio puro pudiera ser recibido en toda su simplicidad radical y apelar al corazón. Como la Biblia no tenía el Dios que él quería, Marción decidió hacer una supuesta mejor Biblia. Y así el marcionismo sigue vivo. La idea de adaptar e incluso refundar el cristianismo para un nuevo tiempo en tonos más suaves y complacientes, con mensajes centrados solamente en las enseñanzas sobre el amor de Jesús más que en su muerte llena de dolor y sacrificio, siempre serán populares. Aquellos que solo predican de amor y cuyos mensajes son terapéuticos y centrados en lo que el hombre puede lograr, que poco predican del infierno o del pecado, que no enseñan toda la Biblia, sino solamente sus partes favoritas, y que definitivamente no quieren molestar a nadie con su mensaje, es probable que encuentren en Marción y en el marcionismo un gran eco de su entendimiento del Evangelio. Algunos errores nunca mueren del todo, y algunas cosas nuevas no son tan nuevas. Bravo por ellos, ¿no? Se fue excomulgado, y comenzó a predicar su evangelio. Pero ¿sabe cómo era su evangelio? Puro amor. Pura paz, puro Dios bonito, pura misericordia. Y templo lleno. Tú lo has dicho. Un historiador dice, juntaba más gente que abejas en un panal. Fue tan grande la influencia de Marción que se tuvieron que reunir los líderes y establecer por primera vez un canon de la Biblia. Eso iba a decir. Marción fue lo que produjo, o lo que originó, ¿cierto?, que se le diera al inicio a establecer un canon. Y de ahí se estableció qué es lo que era el canon, cuáles eran las condiciones para establecer el canon. Y la Biblia que hoy día tenemos, se la debemos gracias a este hereje llamado Marción. Y la iglesia saca lo mejor gracias a la persecución. La iglesia tiene que sacar lo mejor gracias a las herejías.
tenemos que usar estos ataques que sufre la iglesia permanentemente para purificar la iglesia, para limpiarla, para sacar su auténtico sentido, el auténtico y genuino sentido de la fe. Pero todavía quedan así como hay... No, repetimos, estamos llenos. Y la causa, la ignorancia. La causa fundamental de toda la invasión herética en este tiempo, y lo escuchen todos los que van a escuchar en Facebook, es la ignorancia, la relativización de la instrucción bíblica en las iglesias. Se relativiza, no, sí. Yo hablo con pastores, hermanos, que me han dicho, no, es importante todo. La lucecita, qué instrumento se toca, si se canta esta o cual canción, todo es importante en una iglesia. El pañito en el púlpito, todas las cosas, cualquier cosa es importante en una iglesia. Menos, no digo en todas, menos, ¿qué cosa? La instrucción bíblica, que es el eje, el fundamento y el piso sobre el que se debe fundamentar una iglesia. Me apasiono, hermano, con estas cosas. ¿El pueblo de Israel por qué se perdió? Por falta de conocimiento, el libro de Oseas. Sí. 6 parece. Ese es el marcionismo. Entonces, imagínate, está puesta en duda la deidad de Cristo y empiezan a surgir un montón de corrientes y de pensamiento. Montanismo, Tertuliano fue un gran defensor. Mira, la teoría de Tertuliano, la teoría de él logró asentar la base del concepto trinitario. ¿Ah? Lo vimos la semana pasada, Tertuliano. El desarrollo de su pensamiento logró afianzar este concepto de la Trinidad y la deidad de Cristo, eterna, coexistente con Dios, eterna y coexistente. Pero este mismo después se va a este pensamiento filosófico, al montanismo. Seguidores de Montano buscaban tener revelaciones neumáticas. ¿Por qué dicen neumáticas? ¿Cierto? Porque la neumatología, neuma, viene del concepto aire. ¿Ya? No sé si hay alguien que me pueda ayudar con respecto a esto. El concepto neuma es aire. De ahí viene la palabra neumático. Neumatología, que es el estudio de los pulmones. ¿Cierto? Este concepto neuma es el concepto que se estudia para estudiar el espíritu. ¿Amén? Así es. Entonces, cuando hablamos de neumatología, ¿cierto? Que es el estudio del espíritu. ¿Ya? ¿Dudas? Sí, pero ahí como se habla de la Trinidad, bueno, en algunas misiones, por ejemplo, solo Jesús no cree en esa Trinidad. No creen en la Trinidad. Claro. Materia para otra clase. Vamos a analizarlo. ¿Les quedó claro qué significan neumáticas espirituales? Aire, espíritu. ¿Ya? Ese concepto. Entonces decían, el montanismo, que lo creó Montano, dijo que ellos tenían revelaciones espirituales y escatológicas. A ellos se les era revelado el fin de los últimos tiempos, ¿cierto? Por medio de éxtasis. Ellos entraban en un estado de éxtasis. Esto me recuerda, inevitablemente me recuerda a nuestro querido y sagrado movimiento pentecostal, por hermano. ¿Ah? Inevitablemente yo vuelvo a caer acá en tanto movimiento carismático pentecostal del 1800 que después heredamos y ha sido nuestra formación, hermano. ¿Ah? Pero no es nuevo. ¿Ah? En el siglo II, Montano ya decía creer que tenía a través de los éxtasis ciertas revelaciones adicionales, especiales. Experiencias sobrenaturales. Montano se autoproclamó el nuevo Paráclito. Paráclito de la palabra Paracleto, del Espíritu Santo, ¿cierto? Que es ayudador. Ayudador, ¿cierto? Es Paracleto, ¿no? Consolador. ¿Consolador? ¿El Espíritu Santo? Ya. Que continuaba entregando revelación a la iglesia. Eso era el movimiento montano, hermano, siglo II. Por eso, nada de lo que hoy sucede es tan nuevo. Nada de lo que hoy sucede es tan nuevo. Y finalmente, la más fuerte, la herejía, que se definió, esto es lo que le hablaba hace un poco, acerca de esta duda de qué es lo que era Dios,
si era o no era, o sea, Jesús, si era o no era Dios, y qué relación tenía con el Padre, se definió a través de este personaje, Arrio. La más grande herejía que ataca la cristología bíblica, además de la doctrina trinitaria. Arrio, presbítero en Alejandría, tan poderoso como el marcionismo, Egipto, afirma que Cristo fue un ser creado por Dios el Padre. Eso decía el arrianismo. Y está subordinado a él. Para el siglo IV casi todos los obispos eran arrianos. Y se creó una tremenda controversia que motivó al emperador Constantino, por recomendación del obispo de Córdoba, claro, en España, llamado Osis, a convocar a un concilio ecuménico en Nicea. ¿Ya? Y aquí comienzan a surgir la necesidad de estos concilios. ¿Ya? Hermano Erwin, ¿dudas? Con respecto a lo que decía usted sobre el éxtasis que Sí. anunciaba en una tabla que dice en los Hechos capítulo 10, Pedro y Cornelio.